dice lo siguiente. Recuerden que estamos diciendo que Santiago es como ese hilo que conecta un suéter o que conecta la ropa. Si tú intentas jalar un tema, van a salir 5 o 6. Es por eso que hemos estado viendo el libro de Santiago por porciones e intercalado, de tal manera que podamos llevar una conexión. Entonces hoy vamos a estar viendo Santiago 3 y tiene que ver mucho con este versículo que ya vimos en Santiago capítulo 1 versículo 19 y 20. Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Habíamos dicho que esto se hacía mucha referencia a la palabra de Dios, a no rechazar el consejo de Dios. Pero hoy Santiago también lo va a conectar en el capítulo 3 con el hablar del día a día que tú y yo tenemos. Entonces, Santiago capítulo 3 del 1 al 12 dice lo siguiente. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves o los barcos, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Miren, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Cuando yo leí esto, preparando la enseñanza para este domingo, a mí dice que yo soy un empresario frustrado, porque dice que o un emprendedor frustrado, que yo todo lo que emprendo, pues Dios así no lo quiere, no quiere que yo sea empresario. Entonces, pero se me ocurren muchas ideas, y pensando en este pasaje se me ocurrieron 2 ideas de 2 productos que a lo mejor podemos usar para solucionar el problema. Vamos a ver con cuál de ustedes les parece que sea mejor. Entonces el primero sería ese. ¿Cansado de no hablar más de lo que no edifica? Pues nosotros quitamos el problema de raíz. Entonces a lo mejor en el cafecito podemos poner ahí al Tobeli con el café por un lado, tómese su último café, y por el otro lado Luis con una pinza y ¡rac! Nos arrancamos la lengua. Porque parece ser, según Santiago está hablando en este capítulo, que la lengua es un problema en nosotros. Entonces, ¿a cuántos les gustaría tener ese ministerio y pasar por esa opción? Si la lengua es el problema, pues hay que arrancarla. Jesús no dice que acaso hay que, si tu ojo te es ocasión de caer, pues mejor sácatelo y entra al cielo ciego, que no que todo tu cuerpo sea quemado en el infierno. O ahora que estamos en tiempos de IA, bueno, yo creo que pudiera ser una mejor opción esta. Algún equipo que fuera como un guarda del discurso, que cuando fuéramos a decir una mala palabra o una frase incorrecta, pues con la IA automáticamente, no sé, nos diera como un shock eléctrico y entonces cambiara la palabra. Entonces cuando fuéramos a decir algo malo, pues ya, solución. Y a lo mejor
Hasta se puede rebajar por cada 1000 palabras, hay una rebaja en la suscripción. ¿Quién sabe? Mi hermano, si esto fuera posible, si este emprendimiento fuera posible, yo creo que yo fuera más rico que Elon Musk, me parece. Pero bueno, quién sabe. Lo cierto es que Santiago, capítulo 3, el pasaje que vimos, lidia con un problema que tú y yo tenemos. Y espero que al final de Santiago, o espero que al final de esta sección, Santiago nos dé una solución. Porque el pasaje enseña una verdad escalofriante de mí y de usted también. Entonces, comenzamos con el capítulo o versículo 1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Para Santiago tenía en mente una iglesia, una estructura muy sencilla y muy básica. Una iglesia que los líderes principales estaban divididos en maestros y estaban divididos en ancianos o obispos o pastores. Las tres etiquetas apuntan a un mismo rol dentro de la iglesia. Entonces, Santiago está diciendo, no se hagan muchos maestros de ustedes. A lo mejor en aquel momento, o a lo mejor en este momento, un maestro sí es bien reconocido en la sociedad, puede ser, es probable. Al menos en el contexto cubano, ya un maestro ha perdido mucho valor. A un maestro no se valora allá, no sé acá. Pero en ese tiempo, los maestros eran como las estrellas de rock. Los maestros eran los influencers del momento. De hecho, literalmente eran los influencers del momento. Todos querían un buen maestro. Todos querían seguir a un buen maestro. Todos eran influenciados por una escuela de pensamiento distinta. Y los maestros tenían el poder de influir en las personas de tal manera que pudieran dictaminar un camino a seguir en su vida. Entonces un maestro tenía ese poder. Hoy yo creo que más lo tienen los influencers, las redes, los tiktokers y tristemente. Pero un maestro tiene ese poder o tenía ese poder. Y Santiago le está diciendo a los maestros le está dando un consejo a la iglesia. Le está diciendo, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago está intentando proteger el ministerio de enseñanza de la iglesia. No está atacando el ministerio de enseñanza, lo está intentando proteger. Y otra cosa que está haciendo Santiago, no quiere que los problemas de la iglesia, porque en su carta trata muchos problemas de la iglesia, él no quiere que los problemas se tapen debajo de una alfombra, como que no pasó, como que ya no. Hay este problema, no, mejor ni toques eso, déjalo tranquilo. Esa no es la idea de Santiago tampoco. Santiago lo que está diciendo es que antes de ser maestro en la iglesia, piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces porque vamos a tener un juicio, los maestros, vamos a tener un juicio más severo. ¿En qué sentido, mis hermanos? Los maestros son los que están encargados en la iglesia. Estoy refiriendo a maestros de la iglesia. ¿Okay? Son los que tienen la responsabilidad de decir la verdad. Son los que tienen la responsabilidad de enseñar la Biblia conforme la Biblia habla, no conforme a mi opinión. Yo no estoy aquí, ni nadie que se pare aquí está para hablar su opinión, sino para hablar lo que dice la Biblia. Un maestro, lo que dice un maestro, afecta a muchas vidas, o tiene un efecto en muchas vidas, ya sea para bien o sea para mal. Y si quieres darte cuenta de ese efecto, pues cuando salgas de aquí ahorita por la noche, o si no quieres amargarte y sufrir en el día, hazlo en algún día de la semana. Hoy es domingo, descansa, pero busca en internet ejemplos de maestros, tristemente, que tienen que ver o han tenido que ver con algo religioso y que han llevado a personas a cosas malas. Un maestro tiene ese tipo de influencia. En aquel momento, y sospecho que en este también, las personas querían el reconocimiento de ser maestro, pero no querían asumir la responsabilidad.
No querían asumir el peso de lo que llevaban. Querían el rol, querían ser reconocidos. Piensen en un rol que pueda ser reconocido en la iglesia, ya sea maestro, en la alabanza, pastor o media, lo que sea. Quieren el rol, pero no quieren asumir el costo. Hay un costo. Y sí hay un costo. Mi hermano, cuando los maestros tropiezan, hacen tropezar a una multitud. Y eso es lo que dice el versículo 2. Pero antes de eso, miren lo que Jesús habla y enseña. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, Jesús hablando en el Sermón del Monte y hablando acerca de la ley en Mateo capítulo 5. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Increíblemente el pasaje no está diciendo que lo va a sacar del reino de los cielos, sino que le está diciendo que va a ser considerado el menor en el reino de los cielos. Pero el que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Esa es la responsabilidad de un maestro. Otro versículo, Pablo recomendándole a su discípulo Timoteo, que fue pastor un tiempo en la iglesia de Éfeso. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuál es la prueba para yo saber si me avergüenzo o no? ¿Cuál es la prueba para saber si estoy aprobado delante de Dios o no? Que interpretes rectamente la palabra de verdad. Que interpretes rectamente la Biblia. ¿Por qué Santiago está hablando esto de los maestros? ¿O por qué dice no se hagan muchos maestros? Responden en versículo 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Y esta palabra tropezar en Santiago y en la Biblia no es lo mismo, pero se asocia con evidentemente pecar. Pero si vas a Reina Valera, te va a decir, a la versión Reina Valera te va a decir porque todos ofendemos de muchas maneras. Pregunta. En ese todos, ¿quiénes están incluidos? ¿Estarán incluidos todos o los maestros estarán excluidos de ese todo? O el pastor estará incluido dentro de ese todo. O sea, ¿ustedes creen que Santiago esté diciendo porque todos tropiezan de muchas maneras posibles menos el pastor? El pastor es santo, inmaculado, el pastor es perfecto. O el maestro es perfecto. No, mi hermano. Santiago está diciendo no se hagan muchos maestros porque tenemos un problema de raíz. Todos tenemos un problema de raíz. No podemos ser ingenuos, mi hermano y mi hermana, con respecto a eso, amigo que está acá. Y tú lo sabes. Nadie es capaz. El punto de Santiago no es el mío, no se ofenda conmigo. El punto de Santiago es que nadie es capaz de refrenar el habla, de refrenar lo que hablamos. Dice Santiago que si no lo hacemos, si no tropezamos en lo que decimos, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Cuántos hombres perfectos vemos aquí? Yo solo conozco uno y solo conozco 3 personas perfectas y una cosa. Y que, sí, el Arturo. No, el Arturo no. Solo conozco un hombre que es Jesucristo. Conozco las 3 personas de la Trinidad y conozco la palabra infalible de Dios. De ahí para allá, mi hermano, tú y yo estamos en el mismo lugar. Tú y yo estamos donde mismo. Fallamos, tropezamos con nuestra habla. Y Santiago advierte por esa razón que no nos apresuremos a asumir un rol de maestros sin darnos cuenta de la responsabilidad que supone ese rol. Él está instando al autocontrol y este dominio propio comienza dentro de nosotros y con nosotros. Ahora bien, el caballo se dirige por el freno, por algo muy pequeño. Como dice Santiago también, un barco se puede dirigir por un timón muy pequeño y ahí ponga el ejemplo que usted quiera. En el matrimonio, un esposo se dirige por la esposa. Es broma. Pero
el hombre ha podido, mi hermano y mi hermana, el género humano, el ser humano ha podido domar todo animal. Ha podido ir al espacio, ha podido hacer casi que de todo según su nivel y su tiempo en la tierra le ha dado. Mi hermano, pero no hemos podido dominar la lengua. No hemos podido dominar nuestro discurso. Y la lengua o el habla, cuando digo la lengua me estoy refiriendo a lo que hablamos, que quede claro, no el órgano, sino a lo que hablamos. La lengua puede determinar el curso de la vida de una persona. E influye mucho en nuestra vida. Influye mucho en lo que va a suceder y en lo que ha pasado también. Mis hermanos, en la lengua, dice Proverbios, de hecho Proverbios 18:21, que en la lengua hay poder de la vida y de la muerte. Y con esto no estoy diciendo que tú y yo tengamos un poder sobrenatural para cuando hablemos y decretar que yo quiero un carro, ya cuando yo salga voy a tener el carro que yo quiero. No tiene nada que ver con eso lo que está diciendo Proverbios. Proverbios lo que está llamando la atención es que tus palabras pueden edificar, pero tus palabras pueden destruir. Pueden edificar, pero pueden destruir. Este señor, Charles Swindoll, decía, pastor, nuestras palabras pueden construir unidad o pueden demolerla. La lengua puede fomentar el compañerismo o destruirlo. Nuestras bocas pueden formar una comunidad o fracturarla. La lengua es un miembro pequeño pero poderoso. Sí, tiene la capacidad de hacer un bien tremendo, pero también tiene el potencial de causar un daño incalculable. Mis hermanos, siendo sinceros y honestos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido o hemos estado envueltos, ya seamos cosas que digamos o que nos dicen, que han causado daño? Siendo sincero, aunque seas al menos una vez en la vida, estoy seguro que has estado en una situación en la que tú has causado daño o en el que te han causado daño por una palabra que hayamos dicho. Estoy muy seguro. ¿Y por qué estoy seguro? Porque Santiago dice que no hay hombre perfecto que pueda refrenar su lengua. Por eso, la lengua, mi hermano, es un fuego, dice Santiago. Es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Yo creo que ya la opción de la tenaza para, aquí está Pacho me ha oído, de la tenaza para sacarnos la lengua, por lo menos con este versículo 6, creo que es una opción aceptable, es sarcasmo, ¿ok? Vamos a ir paso a paso en este versículo. Primero, la contaminación que habla Santiago aquí, lo que contamina todo el cuerpo, Santiago se está refiriendo, recuerden que Santiago le está hablando a judíos que entendían muchas de las cosas que a lo mejor hoy se nos pasan por alto, pero él está hablando a cristianos que ya eran judíos. Su carta está enfocada en ellos. Y la contaminación que está hablando aquí es de una contaminación ritual. No necesariamente tiene que ser un pecado moral, sino que podía ser en aquel tiempo o en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, alguien fallecía y tú tenías que cargarlo para enterrarlo o algo, quedabas impuramente o quedabas contaminado ritualmente y no podías participar de ciertas cosas. Pero Santiago lo que está diciendo, ese no es el tipo de contaminación que ahorita está sucediendo. El tipo de contaminación cuando hablamos y hacemos y decimos cosas que están mal, te estás contaminando tú que eres templo del Espíritu Santo. Tienes una contaminación que te va, el punto de la contaminación en el Antiguo Testamento era que te impedía como de cierta manera tener una comunión íntima con Dios. No podías ir a los lugares o a las fiestas donde se adoraba a Dios. Pero ahorita lo que Santiago está diciendo es que esa contaminación provoca en nosotros que nosotros de cierta manera provoca una distancia entre Dios y nosotros. Una distancia no es que Dios se va de nosotros, sino que nuestra comunión con Él es afectada.
increíblemente. Es un mundo de iniquidad y ahorita vamos a ver por qué. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Pero Jesús habló algo muy importante y algo que da luz al libro de Santiago. El problema, mi hermano y mi hermana, amiga que estás acá, el problema no es la lengua. El problema en sí no es lo que nosotros decimos. Porque podemos decir, bueno, ya, ok, entonces tengo una solución, pastor. Tengo una solución. No voy a hablar más. Ya, se acabó. No hablo más con nadie y todo feliz y contento. Me pongo un tape y ya. Pero Jesús está diciendo otra cosa. El problema no es la lengua, el problema no es lo que hablamos. El problema está aquí adentro. Jesús llamó a la multitud en Mateo 15 y le dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Los discípulos no entendieron eso tampoco y le dijeron, maestro, explícanos qué cosa es eso. Y en el versículo 16, entonces Jesús les dice, ¿tampoco ustedes pueden entender todavía? ¿No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Evidentemente. Pero lo que sale de la boca viene del corazón. Viene del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las que contaminan a la persona y no el comer y lavarse las manos. Todavía hay personas que tristemente hoy tienen una enfermedad en la lengua y tienen que operarse y sacársela y sobreviven. Pero si el problema no está en la lengua y está en el corazón, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pero Jesús no se está hablando y Santiago no está hablando tampoco de un corazón de carne. Jesús está hablando y apuntando a la realidad del ser espiritual de nosotros, donde nosotros tenemos nuestras emociones, el ser donde pensamos, donde sentimos las emociones y donde actuamos. Ese es el corazón en la Biblia. Cuando la Biblia te hable casi siempre, no siempre, pero casi siempre, te hable de un corazón de piedra, estás refiriendo a por dentro tienes esto que está aquí. Esto que contamina. Los malos pensamientos, los homicidios, lo demás. Entonces, mi hermano, el problema no está en lo que hablamos. Cuando hablamos, lo que hacemos es sacar lo que está aquí adentro. El problema está adentro. Nuestro problema no es la lengua, nuestro problema es el corazón. Y la lengua es un fuego y es encendida por el infierno. Por esa palabra infierno, cuando te viene a la mente, probablemente tú estés pensando, bueno, un lugar es el inframundo, el lugar de los muertos y demás, donde ahí están las almas y atormentados. Y hay algunos que van más allá, que no es bíblico, pero y ahí está Satanás con un tridente y pinchando a la gente o haciéndolo así. No, eso no es. Ni es el infierno bíblico tampoco, el Hades ni el Seol. Pero aquí, en este versículo, la palabra que usan, o la palabra que usa Santiago, de hecho es la misma que usa Jesús en sus evangelios y es esta, Gehenna. ¿Qué cosa era Gehenna? Esta es Jerusalén y Gehenna era un valle que estaba aquí que se llama Valle de Hinón, al sur de la ciudad. Y Gehenna era un basurero. Era un basurero donde dicen que el fuego no se apagaba y ahí tú echabas tu basura, pero ahí también echaban a personas que habían fallecido, que no tenían familia o algo, y los echaban los cadáveres ahí también para que se quemaran. Entonces era el basurero de la ciudad. Entonces cuando Santiago le está hablando a los judíos, le está diciendo, eso que tenemos por dentro es encendido literalmente le está diciendo, por la basura que hay dentro de nosotros. Por esa basura que se inflama, por esa basura que está y llega. Es como, ¿alguien sabe lo que es esto? Esa tecnología aquí en México no se usa. Ese de ahí.
Oh, mi hermano, eso es tecnología de punta. Yo no sé cómo ustedes no tienen eso, siendo un país tan avanzado. En Cuba, eso sería, no sé ni por qué le pusieron así, pues no tiene nada que ver, pero tiene dos palabras, mechón y chismosa. Entonces, pero es la tecnología avanzada contra apagones. Cuando usted tiene un apagón, usted agarraba, en Cuba era un tubo de pasta, que no tuviera pasta, por supuesto, lo abrías. Los tubos de pasta en Cuba al principio eran de aluminio, entonces lo abrías, le ponías una mecha, por eso decía mechón, le ponías una mecha de una tela y le ponías aceite, o le ponías petróleo, o lo que sea, y luego lo prendías. Y estaba prendido hasta que el petróleo bajara. Entonces, en un sentido, lo que Santiago está diciendo es que nuestro hablar es alimentado de lo que está dentro de nosotros. Es el punto que Santiago quiere hablar. Es como si esa llamita pequeña que nosotros hablamos está siendo alimentada en el libro de Santiago por el Gehenna, por lo que está dentro. Entonces, es como si Santiago estuviera diciendo, conoce a los judíos de aquel tiempo, ¿conoces ese basurero apestoso y humeante al sur de la ciudad? Nuestras lenguas son así. Cuando comenzamos a hablar sin control, la basura en nuestros corazones se prende fuego. Y al igual que ese humo que salía desagradable del basurero, judíos, pues así también somos nosotros. Cuando empezamos a hablar descontroladamente, cuando sacamos lo que hay en el corazón. El domingo antes pasado estuvimos hablando sobre la envidia, no sé si recuerdan. Mi hermano, cuando hay un corazón envidioso, las palabras que salen son bien tristes y bien dañinas. Entonces, la lengua es un peligro e inflama el curso de nuestra vida. Otra frase interesante. Si van a varias versiones, van a ver que la traduce de manera distinta. Inflama la rueda de la creación, puede incendiar toda la vida, prende fuego a todo el curso de la vida. La idea está en que en aquel tiempo, eso es una metáfora tomada del pensamiento griego, y ellos decían que la rueda de la creación era todo tu contexto. Lo que quiere decir es todo tu contexto. Cuando hablamos, tenemos el poder de influir en todas las personas que están a nuestro alrededor. En todas. Mis hermanos, y como sigue diciendo Santiago 7, todo género nosotros lo hemos podido dominar menos nuestra lengua. Nosotros decimos que Dios es nuestro Señor. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Señor? Pregunta seria que no tienes que responder ahorita. ¿Le has dicho, Señor, tienes el control de mi vida, pero acaso le has dicho, Señor, tienes el control de mi lengua? ¿Tienes el control de lo que hablo? ¿Le has dado el control a Dios de lo que hablas? ¿Y yo le he dado el control a Dios de lo que yo hablo? Lo que hablamos puede edificar a una iglesia, a una familia, a una persona, o puede destruirla y puede dividirla. Depende de lo que haya en tu corazón. Depende de lo que haya en tu corazón. En primer lugar, la lengua desenfrenada contamina. Contamina. Un corazón dolido con los altavoces, con el habla, va a contaminar. Vamos a contaminar. Cuando lo que está saliendo es nuestro dolor para hacer daño, no solamente, no estoy diciendo que si estás con dolor te quedes con él y no lo hables, no, si estás con dolor háblalo, pero si lo haces en una actitud que lo que quieres es hacer daño, pues lo vas a lograr. Segundo, mi hermano, la lengua desenfrenada nos desafía. Hasta ahorita no hay técnica humana infalible para poder dominar la lengua. No hay esa herramienta de IA para cuando vamos a hablar mal nos dé un shot eléctrico. Eso no existe. En tercer lugar, la lengua demuestra, o lo que hablamos demuestra lo que tenemos en el corazón. Santiago dice, no puedes, mis hermanos, de una fuente de agua dulce no puede salir agua salada. Él lo dice preguntando, ¿puede salir? Evidentemente no.
de una mata o de un árbol de mango no puede dar piña, evidentemente. Santiago pone otros ejemplos de plantas. Pero luego empieza a decir, con nuestra boca nosotros bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son imagen de Dios. Ejemplo. Te levantas en la mañana, empiezas, lees un salmo o un versículo, lo que sea, empiezas, bueno, es alabar al Señor, tu nombre, estás todo animoso, estás muy contento, hoy sí te levantaste de lo más espiritual, te montas en tu auto, sales y cuando llegas al semáforo alguien se te atraviesa. ¿Y qué? Con nuestra lengua estamos alabando a Dios y eso es así, en un segundo. Mis hermanos, una lengua desenfrenada desafía, no hay cómo moldearla, no hay manera. Pero en tercer lugar, la lengua muestra lo que somos o lo que tenemos por dentro en ese momento. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? El freno en el caballo tiene un jinete y el jinete lo lleva a donde quiera. El timón en el barco, pues no es el timón el que maneja el barco, sino el capitán que tiene el timón en el barco y lo lleva a donde quiera. Nuestra solución ahorita mismo, para poder caminar, fíjense que la idea de Santiago no es condenarte. La idea de Santiago no es que te sientas mal, que salgas agüitado de aquí, ay, soy un pecador, cada vez que hablo la echo a perder. No, Santiago no quiere eso, porque todos estamos ahí. Lo que Santiago te está llamando la atención y me está llamando la atención es, a partir de ahora, sigue entrenando para que superes cada día más esa debilidad. La solución es que Dios sea ese jinete encima del caballo que lo lleva a donde quiera, o ese capitán del barco que lo lleva a donde quiera y que lo haga a través de su palabra. Esa es la solución que tú y yo podemos acceder ahorita. No hay otra. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Después de que habló de la lengua, de lo malo que es la lengua y todo, ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? Que muestre su buena conducta con obras en mansedumbre y sabiduría. Pero, si tienen celo, si tenemos celos amargos, celos que nos amargan, este fulanito me lleva a la delantera, no tengo que hacerme un equipo para ver si lo logro destruir y quitar de ahí. Si tenemos eso, o si tenemos ambición personal en vuestro corazón, ¿qué creen que nuestro corazón va a hablar? ¿De lo que somos es de lo que hablamos? No sean arrogantes ni mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. No debemos ni podemos darle entrada a poder cultivar una sabiduría diabólica en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, porque al final lo que eso va a hacer es dividir, destruir, y es lo que quiere Satanás. Si hablas y te mueves y te guías por ambición, por orgullo, porque quieres ser el mejor, lo que tu corazón va a hablar eso y no vas a encontrar buen resultado. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda obra mala, ahí la hay. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Mi hermano y mi hermana, la solución, lo repito, es que Cristo sea el capitán de nuestra vida. ¿Cómo? A través de su palabra. Y cuando identifiquemos en nosotros que tenemos malos pensamientos, que tengamos esa ambición, que tengamos esos celos, que tengamos esas cosas, les voy a confesar y se los voy a garantizar, lo vas a tener. No es porque sea profeta, sino porque en este mundo y en esta tierra
de cierta manera, ese viejo hombre que está dentro de nosotros está luchando, intentando destruirnos. Y una de las maneras que usa para destruirnos es esa: que sintamos celo, que sintamos envidia, que no cultivemos el amor que Cristo quiere que cultivemos en nosotros. Que cuando te hieran y te duela, tú responder ojo por ojo y diente por diente. Pero la semilla cuyo fruto es la justicia y se siembra en paz es por aquellos o para aquellos que hacen la paz. Sé un agente de paz. Reflexiona en lo que hablas. En Cuba nosotros decíamos que habían personas que tenían conexión cerebro-lengua. No pasaba por el corazón. A veces ya cuando decía las cosas, ni modo, no pensó lo que dijo, lo es lo que queríamos decir. No pensó lo que dijo. Pero haz este ejercicio. Filtra todo lo que vas a hablar, o todo lo que puedas hablar, fíltralo por la palabra de Dios. Fíltralo por este versículo. En todo lo justo, o sea, lo que voy a hablar es justo. O sea, hay un problema. ¿Voy a hablar de ese problema de forma justa para solucionarlo o voy a hablar para hacer daño? En todo lo justo, en todo lo bueno. Esto que voy a hablar es necesario y es bueno. En todo lo que es amable, esto que voy a hablar es amable. En todo eso piensen y en todo eso hablen. Cuando hablemos, mi hermano, que sea para edificar. Y si necesita, si esa palabra se necesita para corrección, pues hágalo también, porque la corrección también se necesita. Pero hágalo de una manera que edifique, no que destruya. Si necesitas hablar un tema con alguien y que ese tema puede ser difícil y va a ser difícil y va a ser confrontativo, piensa primero cómo a ti te gustaría que te lo dijeran. No pienses como tú quieres decirlo, porque a veces yo quiero decirlo y que sufra y que se aguante, porque me hizo y yo quiero. Piensa como tú lo recibirías e intenta decirlo de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que como nosotros quisiéramos ser tratados, deberíamos tratar a los demás. Y cuando entendamos en nosotros que tenemos esos pensamientos o esos motivos de envidia, de orgullo, de lo que sea, o cosas malas dentro de nuestro corazón que esté creciendo, vayamos a Cristo. ¿Cómo decir a Cristo: Señor, estoy sintiendo esto, ayúdame? Y Dios va a obrar en tu vida. Él lo ha prometido. Así que, si quieres ver el poder sobrenatural de Dios en tu vida, pídele ayuda en la lucha contra el pecado y vas a ver cómo Dios te va librando de esas cosas. Vamos a orar.